expectativas. Mientras tanto, vamos a hablar con Omar Plaini, que ya está aquí con nosotros, y con Edgardo Llanos, el secretario adjunto de la CTA. Gracias por estar aquí. CGT Canillitas, claro, para Omar Plaini. Bueno, fue una jornada importante la que se vivió en el día de hoy, con dos hechos que me parecen lamentables. Las amenazas sufridas por Nicolás del Caño y, por otro lado, estas bombas arrojadas a una casa de gendarmería, ¿no? Estas bombas Molotov. Pero esto digo en el marco, porque a veces yo no sé si estas cosas se hacen para distraer del objetivo central, que es el reclamo que ustedes han expresado y llevado adelante en la calle. Sí, está claro que la inteligencia opera todo el tiempo. No es el primer hecho, los primeros hechos de ya nuestra solidaridad con Del Caño. También hoy estuvieron a punto de que hubiera una situación muy grave en el Puente Pueyrredón, cuando no dejaban transitar, que los compañeros vinieran y marcharan. Pero este gobierno lo ha hecho desde un inicio. Yo digo que es una metodología. Ustedes recuerden muchas marchas, muchas movilizaciones, que al final, cuando incluso los compañeros que marchaban estaban a varias cuadras de allí, pasaron hechos tremendos de infiltraciones. Así que creo que hay una provocación manifiesta todo el tiempo de buscar algo que le preocupa al gobierno. El gobierno evidentemente tiene a favor los grandes medios de comunicación, por lo menos los concentrados, tiene a favor una parte importante de la justicia, no digo toda, yo nunca generalizo, y también el sector financiero y el gran sector empresarial. Ahora, lo que al gobierno le preocupa es que no puede controlar la calle. Y ante el no control de la calle, busca este tipo de actitudes para generar ese caos o esas situaciones que nos aleje a nosotros de allí. Y lo que el gobierno no termina de entender... ¿Usted cree, Plaini, que está armado esto, las amenazas por un lado y las bombas Molotov? Claramente estamos convencidos, porque le preocupa la calle y nosotros no vamos a salir de la calle porque estamos dispuestos a seguir militando en la calle para forzar que este gobierno por lo menos modifique su trazado económico hasta el año que viene, que son las elecciones, porque sabemos que es un gobierno que piensa y actúa de esta forma. Pero nosotros tenemos la obligación de forzar esa situación, porque de lo contrario, el gobierno que asuma el año que viene, lamentablemente va a encontrar tierra arrasada. Y nosotros tenemos que tratar de que deje el menos daño posible. Por eso vamos a seguir haciendo marchas, movilizaciones, paros, porque el gobierno no está dispuesto a cambiar el eje central, que es su trazado económico, que afecta a miles y miles, millones ya de argentinos que están en esta situación. El gobierno, Edgardo, ha ratificado el rumbo. El presidente en los Estados Unidos dice que el presupuesto se va a aprobar tal como se envió porque hay acuerdo con los gobernadores. Por lo tanto, la protesta de ustedes, ¿dónde queda si se ratifica ese rumbo? Bueno, la protesta no termina acá, digamos que esto es un gran comienzo en unidad de muchos sectores. Hoy estuvo la CTA, convocó y tuvimos el apoyo del Sindicalismo Federal, donde está el compañero Plaini, de los movimientos sociales, de muchos sectores, de la corriente federal. Eso es un camino de unidad. Y estamos diciendo al gobierno que no vamos a permitir que se apruebe el presupuesto y creemos que los... ¿Y cómo no lo van a permitir? Estando en la calle, como dice Plaini. Al gobierno lo único que le duele es la calle porque no tienen, como bien decía Omar, no tienen el control de la calle. Y hoy eran cientos de miles en la calle movilizados. Mañana va a haber un país paralizado. Y si el gobierno no entiende ese mensaje, no busca mesas de diálogo con nadie, porque no hay... Lo único que ha hecho con el sector trabajador es reducir a una pequeña estructura el Ministerio de Trabajo, fundamentalmente porque no prioriza los temas de trabajo y genera situaciones como la de hoy. Así como hay una amenaza para Del Caño, hace un mes secuestraron a una maestra, la torturaron. Hace 2 años todavía no pudieron investigar quién amenazó a Baradel y su familia. Sin embargo, cuando un chico amenazó al presidente por un mail, lo tuvieron 2 meses preso, lo encontraron enseguida. Bullrich para eso es muy eficiente, pero al que puso la Molotov no lo van a encontrar porque seguramente es alguien de ellos, seguramente es alguien... ¿Ustedes están convencidos? Sí, estamos convencidos que algo iba a pasar. El acto de hoy fue estaban con ejemplar. rostros tapados y con palos. rostros tapados y palos, y sabemos lo que pasa muchas veces. No lo van a descubrir. A los de Del Caño tampoco los van a descubrir porque siempre pasa. Quisieron desvirtuar un acto que fue ejemplar con cientos de miles, 500.000 personas, dicen que se convocaron, pero no hubo nada para empañar ese acto. Un reclamo justo, legítimo, acompañado por diputados también de varios bloques, que se comprometen a no votar el presupuesto. Y bueno, ahora estamos esperando que los gobernadores hagan lo mismo, que no acepten la extorsión del gobierno
para empobrecer Bueno, eso más es a clave los lo que está diciendo Edgardo, digo, porque los gobernadores en su mayoría pareciera que van detrás de lo que el gobierno propone, salvo algunas excepciones como lo ha sido Berna en La Pampa o Rodríguez A en San Luis. Casi todos están de acuerdo en este presupuesto en líneas generales. Quizás haya alguna modificación, pero pareciera que viene un presupuesto de ajuste, Omar. Entonces la calle puede decir una cosa, pero los dirigentes parece que van para otro lado. Nosotros, el Frente Sindical, se ha reunido ya con el bloque PJ, Frente para la Victoria PJ, el Frente Renovador, y estamos pidiendo con el Peronismo Federal. ¿Y qué les dicen? ¿Qué ha dicho hoy Y Sergio Massa? le hemos dicho claramente que queremos que rechacen este presupuesto. ¿Y qué le contestan? Porque ustedes Hoy pueden nos pedir eso, contestó el bloque de Massa, ya estuvimos el otro día, que ellos van a estudiar minuciosamente todo el presupuesto y que así como vino no lo van a aprobar, que lo van a modificar en todo aquello que afecta a los intereses de los que menos tienen, de los trabajadores y de diversos sectores de la sociedad. Nosotros les vamos a seguir exigiendo, y en esto los gobernadores se tienen que hacer cargo, como se tuvieron que hacer cargo, y les va a costar mirar a la cara a muchos jubilados cuando aprobaron la reforma previsional. Entonces, en nombre del peronismo, que hablan mucho, nosotros les decimos: no aprueben este presupuesto como está, lo tienen que rechazar o lo tienen mínimo que modificar este presupuesto, porque esto es agravar la situación de conflictividad social que hoy tenemos. Yo te quería decir algo de la violencia. Mirá, estoy convencido que, como decía Mahatma Gandhi, la pobreza es la peor forma de violencia. Y en la Argentina hay pobreza. Repartieron papas podridas. Y la pobreza, te estaba la... viendo cuando dijiste, la pobreza crece, la indigencia crece. Hay familias argentinas que no comen. Por eso, la peor violencia, o sea, es la pobreza. Por favor, que este gobierno pare con esto, que deje de ir al Fondo Monetario a seguir pidiendo recursos, a reunirse con los presidentes del mundo que le dan loas, pero cuando viene acá, porque lo que ha hecho hoy el presidente realmente en este contexto, que él esté relanzando nuevamente su candidatura, cuanto menos suena a provocación, por favor. Ya lo hicieron en marzo, que le rechazaron la candidatura de la gobernadora, del jefe de gobierno y de él. A ver, Lucía, el mensaje del lanzamiento de candidatura del presidente Macri, ¿es para el Fondo Monetario Internacional o es un mensaje para la Argentina? Y quiero que les cuentes, tanto a Omar como a Edgardo, cuál es el ánimo de la Rosada respecto de la aprobación del presupuesto. Bien, el mensaje, Rosario, yo creo que es en ambos sentidos, porque por un lado el mensaje que el gobierno le quiere dar al Fondo Monetario es de gobernabilidad y que Macri va a reelegir y no va a volver Cristina, eso dicen en el gobierno. Y por otro lado el propio presidente dice que va a ir por la reelección y dicen que Vidal va a ir por la reelección en la provincia y que no va a haber mayores sorpresas en ese sentido. En cuanto al presupuesto, lo que dicen en el gobierno es que esta semana 7 gobernadores más le van a poner la firma a la adenda, al pacto fiscal, que ya tienen 5 gobernadores peronistas que lo han firmado, más los gobernadores oficialistas, y que esto se traduce en votos. Es como un termómetro, ¿no?, de cómo se va a votar el presupuesto. Dicen, cuanto más gobernadores le ponen la firma a esta modificación, a este agregado al pacto fiscal, esto después se va a traducir en votos a favor del presupuesto. Ellos citan, por ejemplo, a Pasalacqua de Misiones y dice, solo Pasalacqua maneja 5 votos de la Cámara de Diputados. Vamos por buen camino porque esto sale aunque el Frente Renovador vote dividido, porque no va a tener una postura conjunta, esto sale. Esto es lo que dice el oficialismo. Bueno, habrá que ver si es así, ¿no? El problema, yo lo sé por los compañeros aeronáuticos del interior, están muy cuestionados cada vez que embarcan en un vuelo los gobernadores. La gente se lo plantea, esto de no dejarse extorsionar, porque en realidad es una extorsión. A las provincias que están más complicadas económicamente las extorsionan, no hay obra pública si no votan el presupuesto. El gobierno provoca permanentemente y extorsiona. Es un gobierno extorsionador este. La sensación que pueda tener el gobierno a veces está muy alejada de la realidad, porque si no, no hubiera hecho el presidente esto que hizo hoy, en anunciar su reelección. Es una falta de respeto en este momento donde hay tanta gente que la está pasando mal en el país. Hoy pudo haber sido una catástrofe la actitud de Burri no dejar pasar a 40.000 personas, que estaba pautado, que estaba hablado y que solamente querían pasar de la provincia a la capital para participar de un acto como el de hoy. Los gobernadores se equivocan si creen que la gente la van a poder subestimar, la gente de las provincias. Y los diputados, por lo menos la mayoría de los diputados que hemos hablado, van a votar en contra del presupuesto, pero
tiene una relación distinta a los gobernadores por el apriete que tienen de alguna manera. Yo le cuento, mientras ustedes dicen todo esto, el gobierno hoy ha dado a conocer una cifra respecto de lo que sale y lo que se gasta en la movilización de hoy, el paro de mañana, ¿no es cierto, Agustín? Hablan de 30.000 millones. Sí, tal cual. ¿Sabés qué, Rosario? No es la primera vez que como estrategia comunicacional frente al paro el gobierno hace esto. Lo que hace es un cálculo estimativo e intenta instalar la idea de la pérdida económica que implica el paro. Pero es un cálculo muy rebuscado, porque lo que hace el gobierno es tomar el PBI, el Producto Bruto Argentina, por año, y después hacer un cálculo de cada sector que para, algunos suponen que para en su totalidad, otros parcialmente, y llevan la cuenta a un día, y entonces lo que te dicen es, esto es lo que se deja de producir por haber parado un día. Pero es un cálculo muy manipulado. Primero porque hay sectores que no trabajan de esa manera. Te tomo, por ejemplo, el sector automotriz, trabaja a demanda, si un día para, recupera, no es tan lineal el cálculo. Y segundo, porque el gobierno de esta forma está ratificando que va a seguir por este rumbo y no va a dar el brazo a torcer. Porque si los trabajadores lograran una recomposición salarial, esto sería más demanda, más consumo, más mercado interno, y al final del camino no tendrías una pérdida como pretenden instalar, sino al contrario, tendrías una ganancia en términos de producción y Producto Bruto Interno. Bueno, la respuesta del gobierno es esa, Omar, y además hoy el ministro Dietrich ha dicho que hay mucha gente que quiere ir a trabajar. Bueno, primero le diría al gobierno que si son 30.000 millones de pesos que se pierden un día, está demostrando que los trabajadores somos los que generamos la riqueza en el país. Que sea más considerado el gobierno, ya que generamos esa riqueza todos los días, y que tenga consideración y no meta al país en la pobreza extrema como la está metiendo. Y con respecto a Dietrich, que dice que tienen ganas de trabajar, yo creo que tanto él como la ministra de Seguridad que los escuchaba, como tienen la vida resuelta, hablan muy fácilmente. Ellos no son hombres de a pie que tienen que tomar un colectivo todos los días, que tienen que esperar un tren, que viven las peripecias del aumento del gas, de la luz, del agua, la pérdida de poder adquisitivo, la inflación, la canasta alimentaria cada día está más cara. Hablan desde la facilidad de un escritorio. Evidentemente no se han dado cuenta que están gobernando un país. Y un país no es una empresa, ni es un club de fútbol, es un país. Hay 44 millones de seres humanos allá adentro para los cuales hay que determinar las políticas públicas que cambien las condiciones de vida de esos habitantes. Y de eso evidentemente no entienden. Son insensibles, han demostrado que son mentirosos porque mintieron en la campaña y siguen mintiendo ahora. Y lo más grave, evidentemente están demostrando que tienen incapacidad para gobernar. ¿Qué esperan mañana del paro general? Mañana nosotros creo que va a ser el paro más importante de los últimos que se han realizado, porque la bronca se palpa en la calle. Nosotros los podemos ver en el sector aeronáutico. Mañana va a haber un solo vuelo en el país, salvo los que autorice el ministro Dietrich, que cada vez que habla es lamentable realmente, porque la única empresa que va a operar mañana es la empresa que vinculada al gobierno, Flybondi, que no tenemos acceso a los sindicatos. Flybondi va a trabajar mañana. Flybondi va a trabajar porque no están los sindicatos en la empresa, no se les permite afiliarse a los trabajadores, todo eso con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo y el Ministerio el ex-Ministerio de Trabajo. El ex-Ministerio y el apoyo del ministro Dietrich, que hace que todas las denuncias que se hacen por seguridad las cajonea. Y yo creo que en algún momento va a pasar algo grave y este ministro va a terminar preso. Si no hace este gobierno, va a ser después, pero va a ser responsable de todas las irregularidades que se están cometiendo en el sector aéreo. Mañana el sector aéreo va a parar totalmente, como creo que van a parar todos los sectores del país, porque bueno, la situación se hace insostenible y el gobierno no tiene nada de sensibilidad para estas cosas. Omar, usted sabe que cada vez que hay una medida de fuerza de estas características, un paro general en todo el país, el gobierno lo que argumenta es, no sé para qué se hace esto, aunque constitucionalmente estén en su derecho, porque no va a cambiar absolutamente nada. El miércoles la Argentina será exactamente la misma. No, yo creo que a partir de mañana empiezan a cambiar cosas. ¿Qué empiezan a cambiar? Porque para nosotros mañana es un punto de inflexión y a partir de mañana el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que somos más de 70 organizaciones sindicales, hemos planteado claramente y vamos a exigir, por lo menos en el área nuestra, la Confederación General de Trabajo, donde estamos confederados, que establezca un plan de lucha y que lo sostenga en el tiempo. O sea, este es el comienzo. No vamos a hacer un paro cada 3 meses o 4 meses y nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Pero el triunviro de la CGT, vamos a estar en la calle. ¿Qué pasa con ellos? Nosotros le estamos pidiendo a los compañeros que convoquen al Congreso aquel que habían pensado o habían dicho públicamente que iban a convocar en febrero o abril, que iban a convocar a un Comité Central Confederal y un Congreso para renovar las autoridades. Nosotros entendemos que hay que renovar las autoridades y hay que poner una CGT
que esté a la altura de sus mejores momentos de la historia, y nosotros no queremos que el conjunto de los trabajadores empiece a sospechar que hay una CGT que tiene algún grado de connivencia con el gobierno o que no hace las cosas que tiene que hacer. Hay que estar a la altura de las circunstancias, por distintas razones piensan diferente a nosotros, creo porque le han dado más de una oportunidad al gobierno sobre el famoso diálogo que no existe. Este gobierno habla del diálogo, pero es un monólogo. Recordemos, se firmaron 2 actas en 2016 que no se respetaron. Cada vez que se trató el salario mínimo vital y móvil, el gobierno lo impuso por decreto. Por lo tanto, el diálogo es una mentira. Y a estos compañeros decirle, miren, a partir de mañana tiene que empezar un plan de lucha sostenido porque hay gran parte de la ciudadanía que no da más. Ahora, cuando usted habla de esto, Omar, Edgardo, muchos dicen la oposición está dividida y todavía no puede enhebrar un proyecto alternativo pensando en 2019. Ya tenemos a un Macri lanzado, dijo, voy por la reelección. Y en la provincia se va a quedar Vidal. Es decir, el oficialismo tiene como más claro su panorama. ¿La oposición sigue dividida o hay alguna chance de que el peronismo reúna todas sus figuras y vayan a unas PASO, a una interna? Mire, nosotros estamos convencidos que el Frente Sindical tiene que ser también un ordenador político. Y quienes venimos del peronismo le estamos exigiendo y pidiendo que aquí no son muchos dirigentes los que se tienen que reunir. No más de 5 o 6 en importancia que se tienen que juntar y entender. ¿Quiénes son esos dirigentes? No voy a dar nombres, pero creo que si tienen intenciones presidenciales, como tiene, por ejemplo, el exdiputado Sergio Massa, tendría que reunirse. No tengo duda que también se tendrían que reunir algún que otro dirigente sindical de importancia que tiene liderazgo, y también creo que la expresidenta tiene mucho para aportar en esto porque sigue siendo la candidata opositora que concita más atención. Pero hay que elaborar un programa sobre la base de 10 o 12 puntos de que hay un país, hay un camino posible, hay un país distinto para construir. O sea, sobre eso nosotros tenemos que tratar de hacer la unidad. Y después, cuando llegue el año que viene, discutiremos quiénes son las candidaturas. Pero primero sobre una base programática de 10 o 12 puntos, que otro camino es posible, que otro país es posible, y yo creo que no son tantos los dirigentes que tienen que estar en torno a una mesa para resolver eso, y eso le va a exigir la ciudadanía por abajo a esos dirigentes, que tengan la capacidad de hacer la unidad más amplia posible, porque la totalidad nunca está, más amplia posible, que el año que viene pueda derrotar en las urnas a este gobierno de derecha que tanto daño le está haciendo a los argentinos. Bueno, o sea que Plaini ve la posibilidad de una reunión, Cristina, Massa, Moyano y algunos otros dirigentes, algunos gobernadores, para armar esto. Exacto, sí, creo que por ahí está la cosa y hay que tener la grandeza y la humildad de hacerlo y la decisión de hacerlo, la vocación, y nosotros como Frente Sindical vamos a empujar hacia eso, digo, porque, o sea, no es que usted tiene que reunir a 500 dirigentes para resolver eso. Ahora sí, el sindicalismo tenemos una responsabilidad, sostener la institucionalidad, por eso lo hacemos. La gobernabilidad es una responsabilidad del gobierno y nosotros vamos a empujar, a partir de reordenarnos también nosotros, tenemos que hacer nuestra autocrítica, de tener una base muy ancha de unidad obrera para exigirle a la salida, siempre es política la salida, a los partidos políticos que hagan una unidad tan grande como necesaria para enfrentar a este gobierno. ¿Edgardo, será contundente el paro de mañana total? Va a ser total. Creo que va a ser el paro más alto de los últimos tiempos. ¿Y ustedes albergan alguna esperanza de comunicación del gobierno después de esto o el gobierno no... Es muy difícil el diálogo porque el gobierno no tiene interlocutores con quien hablar. Nosotros, desde el que era ministro de Trabajo, desde que está en el gobierno, nos dio una sola reunión a la CTA, como central. A los aeronáuticos mucho menos. No hay interlocutor. En el Ministerio de Transporte teníamos de interlocutor al ministro Dietri, nosotros los aeronáuticos, hasta que presentó la revolución de los aviones, le dijimos que no se podía aplicar ese plan, nunca más nos habló, no hay interlocutores, no hay con quien hablar. Y un gobierno sin diálogo es imposible. Uno puede estar de acuerdo o no, pero tiene que haber una mesa de diálogo, porque la problemática es muy grande en todos los sectores. Nosotros el jueves, ante esa falta de diálogo, lo voy a recordar, los gremios aeronáuticos tenemos un plenario nacional de delegados de todos los gremios y de todo el país, donde más de 600 delegados vamos a determinar cómo seguimos con un plan de lucha directamente contra la política aerocomercial del gobierno. Han sido muy amables. Muchísimas gracias.